tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En un tutorial anterior, el de Geometry Nodes VMap, mostré un script que hice para convertir el atributo del mapa de V que podemos generar en Geometry Nodes. En ese tutorial mostré algunos ejemplos de cómo funciona el script y comenté que solo era compatible con versiones 3.1 hasta 3.4 y debíamos cargarlo en cada escena que lo quisiéramos utilizar. Ahora he hecho una actualización y en lugar de ser un script, ahora es un add-on y ahora funciona también en versiones 3.5, 3.6 en adelante, la versión 4 que está ahorita en fase alfa. El add-on está disponible a través de Gumroad. Una vez descargado será este archivo .zip y una vez descomprimido podemos tener esta carpeta que dentro contiene una carpeta de add-on. También he hecho la versión en script y estoy incluyendo un archivo de demostración preparado para Blender 3.1 de Blender.3 hasta la 4.0 y también un PDF con algunas anotaciones. Para instalarlo podemos copiar la ruta de la carpeta add-on y en Blender esta es la versión 3.1. Nos vamos a las preferencias y en add-ons nos vamos a install. Pegamos la ruta donde estaba nuestro archivo, seleccionamos el archivo que está ahí y le ponemos instalar add-on. Una vez instalado se mostrará aquí y lo activamos. Si es necesario podemos guardar las preferencias dependiendo cómo tengan configurado Blender. Y ahora para utilizarlo solamente con el botón derecho sobre el objeto que tenga el mapa de V que queremos convertir, nos aparecerá aquí GN to V Converter. Este es uno de los objetos que mostré en el tutorial anterior y en Blender 3.1 no teníamos algunos nodos preparados para mapa de V, por lo que era necesario utilizar otros métodos. En los atributos de salida le estamos poniendo un nombre, en este caso es VMap, pero podemos ponerle cualquier otro, por ejemplo test. Obviamente, como hemos cambiado el nombre, ahora hemos perdido la textura porque en nuestro material también debemos actualizar el nombre. Entonces ahora sí tienen el mismo nombre. Ahora al dar clic con el botón derecho sobre el objeto, aquí nos sale el operador y al dar clic nos aparecerá la ventana donde podemos poner el nombre del atributo que vamos a convertir. En este caso es test. Le ponemos OK y entonces lo que hace es lo que ya había mostrado en el script anterior, que es crear una copia. A esta copia le he aplicado el modificador de Geometry Nodes y el atributo lo ha convertido a un mapa de V. Los pasos que nos hemos ahorrado serían que si queremos conservar nuestro modificador de Geometry Nodes, tendríamos que copiar a esta copia, aplicarle el modificador, después seleccionar el atributo, poner convertir. Sería un mapa de V y aquí tenemos nuestro mapa de V. Para evitar esos pasos simplemente damos clic con el botón derecho, convertir. En este caso se queda guardado el último nombre que haya utilizado aquí hasta que vuelva a abrir el archivo o cierre Blender, en donde otra vez quedará en blanco para poder poner otro nombre, pero mientras lo tenga abierto puedo utilizar el mismo que ya había escrito. Solo pongo OK y ya lo tenemos. Aunque a partir de Blender 3.5 cambiaron la manera en la que funcionan los atributos de Geometry Nodes, por eso es que no funcionaba el script anterior. Como mencioné, este ya lo he actualizado para que funcione también en estas versiones. Aquí tenemos la versión 4 alfa. Abriré el archivo de demostración de Blender 3.3 a 4. Este es otro ejemplo de los que mostré en el tutorial anterior. Solamente quiero mostrar aquí que también funciona en Blender 4. Entonces ahora lo único que debemos hacer es instalar el add-on. Nos vamos a las preferencias, en add-ons, install. Nos vamos a la carpeta donde tenemos el add-on. Lo seleccionamos.
e instalamos. Lo activamos y ahora lo tendremos disponible para cualquier archivo. Ya no sería necesario cargarlo en cada archivo como era con el script. Ahora solamente botón derecho, convertir. Si utilizamos otro de los nombres, por ejemplo vmap, al momento de convertir y crear la copia, si nos vamos a los atributos, los demás objetos no se muestran aquí porque solamente puse el nombre del mapa de Susan. Si le pongo el nombre que hemos combinado, que es V, y ponemos OK, entonces esta copia ahora contiene los tres objetos. Para verlo más claramente pondré esto en negro. Aquí tenemos el mapa de este cubo, el mapa del cilindro y el mapa de Susan, y todos están combinados porque lo tenemos aquí con el nodo pack v island, por lo que están todos unidos en un solo mapa de V. Por último lo probaré en esta otra demostración que es de otro de los tutoriales de estas herramientas para hacer superficies de revolución. Aquí tengo la botella por un lado y la tapa por otro, que son estos objetos de aquí. Ambos tienen un mapa de V. Aquí estoy poniendo un nombre, estoy utilizando el mismo nombre en los dos, y esos atributos los estoy combinando en otro nuevo para empaquetar el mapa de V y que nos haga uno solo con los dos objetos. Entonces ponemos botón derecho, convertir, ponemos el nombre del mapa de V, ok, y aquí tenemos nuestro objeto y tenemos el mapa de V combinado, tanto de la tapa como de la botella. De esta manera es más sencillo exportar, por ejemplo, nuestro mapa de V y trabajarlo, que fue lo que hice aquí. Bueno, pues hasta aquí dejo el tutorial. Espero que sea de utilidad este add-on. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.